Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana, y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestra serie Antítesis, presentándote el capítulo Malas Juntas, donde Mauricio Fuentes, amigo de nuestra casa, nos invita a meditar sobre cómo Jesús rompió los esquemas al juntarse con personas que eran despreciadas por la sociedad. ¿Qué nos dice Jesús a través de su ejemplo? ¿Y cómo quiere Dios que seamos con nuestro prójimo? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Hola amigos, nos volvemos a encontrar en otro episodio de Tema Central. Esta vez en esta apasionante serie que llamamos Antítesis, donde tratamos de hacer un paralelo entre la lógica humana y la lógica divina, que muchas veces no nos parece tan lógica desde nuestra mirada humana, por cierto. De ahí que muchas veces nos surgen preguntas que parecieran no tener respuesta, como el hambre en el mundo, el sufrimiento de niños que nos resulta tan inexplicable, y tantas otras cosas que parecieran no tener una explicación. Incluso muchas veces nos aventuramos a tomar el lugar de Dios y pensamos que si Dios actuara o resolviera como nosotros creemos correcto, estaría todo bien. Este episodio lleva como título Malas Juntas. Y para entrar de lleno en este tema que nos convoca, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué viene a tu mente cuando te hablo de malas juntas? En el recorrido de la vida conocemos a muchas personas, en el colegio, en la universidad, en los distintos trabajos por los que pasamos, iglesias, donde vivimos, y habemos personas que tenemos la facilidad de hacer amigos, otros no tanto, pero habemos personas que donde vamos encontramos a un amigo. Conozco mucha más gente así también. Tenemos los amigos del fútbol, por ejemplo. Esos amigos que nos encontramos solo en la cancha y que puede pasar mucho tiempo y nos volvemos a encontrar en un partido y pareciera que el tiempo no hubiera pasado, ¿cierto? Tenemos el mismo lenguaje, el mismo gusto y nos entendemos en ese contexto específico, el fútbol o cualquier otro deporte. Lo ejemplifico solamente en el fútbol. También tenemos los amigos de la vida, esos amigos especiales que a pesar del tiempo, a pesar de la distancia, están ahí siempre, siempre están en nuestros corazones y quisiéramos que estuvieran en cada momento importante de nuestras vidas. O si nos pasa algo relevante, llamamos a ese amigo para que sea el primero que se entera. Esos amigos de la vida son como nuestros hermanos, ¿verdad? A veces los encontramos antes, a veces después en la vida, pero todos tenemos un amigo de la vida, un hermano. Tuvimos amigos de travesuras también. ¿Quién no tuvo amigos de travesuras cuando pequeño? Por ejemplo, con los que salíamos a tocar timbres o a hacer cualquier travesura que se nos ocurriera. También están esos amigos de chicos que los recordamos con cariño, que probablemente nunca más volvimos a ver, pero están ahí, quedaron en nuestra mente para siempre. En fin, hay tantos tipos de amigos.
Y están las malas juntas. Seguro tuviste una mala junta, estoy seguro que tú tuviste una mala junta. Ese amigo que no te llevaba por buen camino, que tal vez influyó en que hicieras cosas que no querías hacer, o que hoy tal vez te avergüenza recordar. Probablemente tu mamá te advirtió en más de una ocasión que no le gustaba ese amigo, que no le gustaba esa amiga, porque intuía que podía ser una mala junta. O tal vez no te lo dijo, pero hacía cualquier cosa para dificultar que pudieras pasar tiempo con ese amigo o con esa amiga. Se inventaba algún trabajo, te mandaban a hacer algo. Las mamás tienen ese sentido especial a veces, ¿cierto? O tal vez nunca nadie se enteró que tuviste esa mala junta, porque son amistades que a veces mantenemos ocultas, ¿cierto? Que la tenemos en otro contexto de nuestras vidas, no para compartir con la familia, sino que son amigos de otra índole, que nos aportan otras cosas, y por lo mismo los tenemos como en las sombras a esos amigos. Pero, ¿te has preguntado si la mala junta eras tú? ¿Cuánto influiste en tus amigos? Quizás hasta sin darte cuenta, ejerciste una influencia negativa en alguna persona, transformándote tú mismo en esa mala junta. Ahora bien, el calificativo de mala junta es muy subjetivo y muchas veces está sujeto en buena parte al prejuicio. Y si para algo somos muy buenos los seres humanos, es para calificar a las personas, para encasillarlas, definirlas, por su apariencia, por cómo se visten, por lo que a primera vista me parece. Porque puedo estar frente a un estafador, por ejemplo, pero si viste de corbata, me parece una persona respetable. O puede ser al revés. Puedo ver a una persona que viste de manera más casual, relajada, y prejuiciosamente asumo que es alguien poco interesante o con poco contenido tal vez. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado prejuiciando de esa forma? Me imagino que muchas. Yo sí, muchas veces. Tal vez hayan escuchado alguna vez que es tan importante ser como parecer. ¿Se los han dicho? ¿O lo han escuchado por ahí en alguna ocasión? Este refrán, no sé cómo llamarlo, no sé qué es, que es importante el ser como el parecer. Nos habla de eso que, a mi modo de ver, no es correcto. Creo que con el ser debiera ser suficiente. Pero para mucha gente es importante el parecer. Incluso en muchas ocasiones, el parecer pasa a ser más relevante y te definen por cómo te ves. Claro, el ser es más difícil de ver, supone un trabajo detrás, el poder descubrirte por quién tú eres. Tengo que conocerte para hacerme ese juicio de ti. Pero es más fácil juzgar por la apariencia, ¿verdad? Es más fácil definirte y clasificarte por cómo te ves. Da lo mismo si me hago una impresión equivocada, pero salta a la vista que eres de esta o de esta otra forma, a primera vista. Bueno, y siguiendo con los refranes, hay otro que es muy popular y es: dime con quién andas y te diré quién eres. Me imagino que lo han escuchado. O tal vez en alguna ocasión lo dijeron, se lo dijeron a alguien como reprendiendo, ¿cierto? Dime con quién andas y te diré quién eres. Es muy claro el contenido de este refrán. En resumen, si veo que te juntas con personas que, por poner un ejemplo, consumen drogas, es un indicador para mí de tu conducta. Probablemente tu conducta sea la misma y tú también seas un consumidor de droga.
desde la vereda del prejuicio, por supuesto, de la que estábamos hablando hace un rato. Si pudiéramos debatir sobre este tema, sería súper interesante, porque ¿cuánto de cierto hay en este refrán? Sí, tiene algo de cierto en su contenido. Pero ¿cuánto de prejuicio también hay en él? ¿Cómo equilibramos? Entonces sería interesante poder debatir sobre este refrán. Pero si hay alguien que vivió esto en carne propia, fue el mismísimo Jesús. Prejuiciado como nadie, juzgado por su apariencia, criticado por sus juntas. Y el primer texto que los quiero invitar a leer está en el capítulo 2 de Marcos. Yo lo tengo aquí en mi Biblia marcado para no perder tanto tiempo buscando. Capítulo 2 de Marcos, versos 16 y 17. Dice: y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y con los pecadores. Y oyéndolo Jesús les dice: los sanos no tienen necesidad de médico, mas los enfermos sí. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Probablemente si esto lo estuviéramos viendo en una serie, vendría una música de suspenso, ¿verdad? Una música que nos lleve si se imaginan la escena, debe haber habido una tensión especial ahí. Porque esto se da en el contexto del llamamiento de Jesús a Mateo, o llamado Leví en ese momento, un publicano. Los publicanos eran judíos, pero al servicio de los romanos, y que se dedicaban a cobrar impuestos a sus compatriotas. Era un trabajo mal visto el cobrar impuestos. Muchas veces esto era súper abusivo. Pero Jesús se fijó en este publicano. No se fijó en un doctor de la palabra, en una gran persona, no. Le llamó la atención este publicano, este pecador, y lo llamó. Lo llamó para que lo siguiera. Y Leví accedió inmediatamente. Ahora, la siguiente escena es en la casa de Leví, en una comida. Se presume que una comida para despedirse de sus amigos, de sus compañeros de trabajo, otros publicanos, y aprovechando la ocasión para presentarles a Jesús a ellos. Es por eso que se describe una mesa grande, llena de publicanos y pecadores. Esto no fue bien visto por los fariseos. ¿Y quiénes eran ellos? La palabra fariseo significa separado, apartado, separados de todo pecado y las cosas que ante Dios eran impuras. Estos fariseos en ese contexto se volvieron inmensamente legalistas y observantes de todo lo que a ellos no les parecía correcto. Sin embargo, tenían amplia influencia sobre la gente y eran considerados verdaderos líderes espirituales. Por lo tanto, eran una voz autorizada. Claramente cuestionaron lo que vieron. Jesús compartiendo con lo peor de la sociedad. Jesús andando con esas malas juntas. Pero su respuesta es notable. Sin rodeos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Dejando en claro su objetivo. Un mensaje claro y directo. Probablemente no entendieron el mensaje, no quisieron entenderlo, debe haberlos hecho enojar. Y el juicio sobre Jesús se hacía cada vez más grande y más duro. Bueno, el mismo relato lo podemos encontrar en Lucas, capítulo 5, versos 27 al 32. Hay tantos ejemplos en la Biblia y vamos a ver otro que grafica claramente de lo que les estoy hablando. Los quiero invitar a leer el capítulo 8 de Juan, también lo tengo aquí marcado en la Biblia, versos 3 en adelante. Juan capítulo 8, verso 3 en adelante.
Entonces los escribas y los fariseos, nuevamente nuestros amigos fariseos aquí presentes, le trajeron a una mujer tomada en adulterio y poniéndola en medio, le dicen: Maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho, adulterando. Y en la ley Moisés nos mandó apedrear a los tales. Pues, ¿qué dices tú? ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Estos fariseos eran legalistas y, bueno, se habían inventado miles de leyes, y dentro de esas leyes estaba que tenían que apedrear a las mujeres adúlteras. Sigue el texto y en un momento Jesús les dice: el que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la primera piedra. Uno a uno empezaron a irse las personas que ahí estaban. Nadie lanzó una piedra. Sí empezaron a irse todos los que estaban juzgando a esta mujer. Bueno, el texto continúa y dice en un momento: y enderezándose Jesús y no viendo a nadie más que a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella le dijo: Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Cada intervención de Jesús es notable en sus respuestas, en sus enseñanzas. Los fariseos no deben haberse retirado de ese lugar felices. Al contrario, se deben haber ido muy enojados con la situación que les tocó vivir, porque en vez de darles el favor a ellos, se puso del lado de la mujer adúltera. Nuevamente, una mala junta que hacía crecer la mirada crítica sobre él. Y vamos a revisar una tercera historia, que trataré de resumirla. Está en el capítulo 7 de Lucas. Un fariseo le pide a Jesús ir a su casa a comer. Un fariseo, una de estas personas críticas, legalistas, invitó a Jesús a su casa a comer. Y estando en la mesa, llega una mujer de la ciudad que se había enterado que Jesús iba a estar en la casa de este fariseo. Y llegó con un frasco de perfume. Se puso junto a sus pies y llorando con sus lágrimas mojaba sus pies. Los besaba y los ungía con el perfume. El fariseo, al ver esta escena, dijo para sí mismo, pensó, me imagino en ese momento, no lo dijo en voz alta: este, si fuera profeta, conocería qué clase de mujer es esta. Bueno, en ese momento Jesús le cuenta una historia a Simón, el fariseo, para llevarlo hacia la enseñanza que quería dejar. Los invito a leer la historia que está en Lucas capítulo 7, pero para resumir quiero ir al desenlace de esta historia. Jesús le enumera a Simón cada uno de los actos hechos por la mujer versus los de él. Le dice: entré a tu casa y no me diste agua, y esta mujer ha regado mis pies con sus lágrimas. No me diste beso, y esta, desde que entré, no ha parado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, y esta ha ungido con perfumes mis pies. Y aquí viene la frase notable: sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Bueno, ahí siguieron murmurando los que estaban: ¿y quién es este que perdona pecados también? Y el resto de la historia ustedes se la pueden imaginar. Nuevamente juicio crítico contra Jesús, dando el favor a estas malas juntas. Podríamos traer cientos de historias idénticas, con los mismos personajes: fariseos, observantes, críticos, atentos a cualquier caída, a sus ojos, por supuesto, siempre dispuestos a enjuiciar a todo el mundo. Tenemos por otro lado a las malas juntas: publicanos, pecadores, la mujer adúltera, esta otra mujer pecadora,
personas que ante los ojos de los fariseos no merecen la atención de Jesús, que probablemente ante sí mismos sientan el peso del pecado, la culpa y la indignidad también. Y Jesús, que viene para romper todos nuestros esquemas, para dejarnos enseñanzas que increíblemente hasta nuestros días son útiles. Y lo hace de una forma tan, ¿cómo decirlo?, impecablemente intencionada. Jesús era muy intencionado en cada cosa que hacía. En Marcos 3, por ejemplo, ustedes pueden encontrar el relato en que Jesús sana a un hombre en día sábado. Por supuesto, los fariseos estaban ahí esperando a que lo hiciera para acusarlo. Trabaja en el día de descanso. La historia se repite. Pueden encontrar muchas en la Biblia. Ahora bien, ¿qué necesidad tenía Jesús de sanar justo un día sábado? Podía haberlo hecho cuando Él quisiera, cualquier día de la semana. Sin embargo, Él siempre llevó las cosas al límite para enseñarnos y que nunca se nos olvide. ¿Tenía Jesús la necesidad de acercarse a estas malas juntas? Probablemente no. Incluso le hubiese sido menos problemático evitarlas. Pero nos quiso enseñar claramente cuál era el objetivo de su venida. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Con esta frase les quiero dejar un mensaje final. Todo lo que hacemos dentro de las paredes de nuestra iglesia está perfecto. Hacemos programas hermosos, con lindas alabanzas, sermones maravillosos, pero en la comodidad siempre de hacerlo para nosotros mismos. Como Jesús, no tengamos miedo de con quién nos estamos juntando. Ahí no está el problema. Sí, es importante ver cuál es el tipo de influencia que estoy ejerciendo en esas personas que me rodean. A todos quienes están escuchando y conocen a Jesús, los quiero invitar a hacer una mala junta con la mejor influencia que puedan ejercer, a ir sin prejuicios en busca de personas que tal vez no le conozcan, en busca de personas que no se sientan dignas de caminar junto a Jesús, porque es muy probable que un día te hayas sentido así tú también y necesitaste a alguien que te mostrara por dónde caminar. Y a todos quienes están escuchando este mensaje y no conocen a Jesús y sientan que no merecen nada de Él, tranquilos. Como vimos hoy, son las personas a las que Jesús buscaba con más ganas y a través de toda la historia han dado sentido al más grande acto de amor del que se tenga registro. Él mismo en la cruz. Murió por mi salvación y murió por tu salvación. Lo único que tienes que hacer es aceptarla. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como Somos Condominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros.